Buenos días a todos, bienvenidos a su asignatura de Electricidad 3. En esta oportunidad, pues, soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes conduciéndolos en esta sesión de clase, la cual, pues, continúa el tema de la unidad 2, que es sobre el campo eléctrico. Solo que en esta oportunidad, pues, tocaremos los tópicos de el dipolo eléctrico y las líneas de campo eléctrico. Antes de comenzar, no sé si tienen preguntas, comentarios, o estamos listos. Listo. Bien, voy a ponerles por acá en la parte de los mensajes para que pueda ver los que van escribiendo. Ahí estamos. Bien, perfecto. Comenzamos. Comenzamos entonces con el tema del dipolo eléctrico. Y la primera pregunta es, ¿qué es un dipolo eléctrico? ¿O qué vamos a entender como un dipolo eléctrico? Vamos a entender como dipolo eléctrico a un par de cargas con la característica de tener igual magnitud y signos opuestos, separados a una distancia d. O sea que, en pocas palabras, si lo tuviéramos que esquematizar, tendríamos que hacer el siguiente dibujo. Separados a una distancia d. Como usted puede ver, pues, eso es dos cargas de igual magnitud, signo opuesto y separadas una distancia d. Y viene a ser un caso más de lo que platicábamos en la sesión anterior. En este caso hay dos cargas, de las cuales más adelante nos va a interesar calcular el campo eléctrico de una región del espacio. Pero de seguro usted se debe estar preguntando, bueno, ¿por qué el dipolo eléctrico? ¿Qué tiene de especial el dipolo eléctrico? Recuerde que la física, como tal, siempre trata de entender a la naturaleza por las observaciones que hace y al mismo tiempo trata de modelarla a través de expresiones o gráficos, ¿verdad? El dipolo eléctrico es eso, es un concepto, es un modelo a través del cual nos permite estudiar los comportamientos de algunas moléculas en el área química. En el área de telecomunicaciones, pues nos permitirá explicar cómo funcionan las antenas de transmisión y de recepción. Y también nos puede permitir entender el comportamiento de algunos aislantes o materiales dieléctricos, como veremos más adelante en la parte de capacitores, entre muchas otras aplicaciones. Por lo tanto, se puede dar cuenta que el dipolo eléctrico como tal es muy fundamental en comprenderlo. El ejemplo más clásico, digamos, de ejemplo de un dipolo eléctrico es la molécula de agua. Curiosamente, es la molécula de agua. Y agua, pues vivimos en un medio, bueno, nosotros mismos somos 75% agua. La molécula de agua como tal es dipolar. Es dipolar. Y eso atributo se le da a partir de la observación que han hecho de ella y con base a los conocimientos previos de carga eléctrica para poder explicar su comportamiento eléctrico, ¿verdad? Entonces,
Y eso explica por qué el agua se comporta bien para unas cosas y mal para otras cosas. Pero no voy a entrar en mayores detalles explicando temas aparentemente de enlaces de química en cuanto a lo que son los dipolos para no aburrirlos. Pero sí, ahí tenemos la explicación en cierta medida de por qué el agua es un buen solvente, por ejemplo. Porque si no fuera una molécula dipolar, descrita a través de un dipolo, pues no retendría las moléculas disociadas. Y ahí pues ya entraríamos en otro tema. Con el tema del dipolo vamos a intentar en cierta medida de calcular el campo eléctrico que se produce a su alrededor bajo ciertas condiciones, las cuales voy a poner a continuación. Dado el arreglo que ya voy a dibujar, se me está pidiendo calcular el vector campo eléctrico en el punto P, para lo cual realizo el siguiente ejemplo. Como puede ver usted, aquí tenemos un dipolo, dos cargas de igual magnitud y signo contrario, separados a una distancia d, conforme a la definición que hemos dado. Pero me interesa saber justamente el campo eléctrico en un punto P a partir de la bisectriz que une las cargas. Bisectriz es el punto medio de la línea recta y perpendicular. Eso, de alguna manera, denota una simetría, en donde el ángulo que tenemos aquí es igual al ángulo que tenemos acá. Y eso lo tenemos que aprovechar en nuestro cálculo. Entonces, por lo ya visto en la sesión anterior, podemos hacer un pequeño planteamiento gráfico. Por ejemplo, la carga positiva más Q respecto al punto P como carga de prueba ejerce una fuerza ¿de qué? De repulsión. De repulsión, porque hemos dicho que mientras no se diga lo contrario, las cargas de prueba son positivas, pero eso no quiere decir que siempre sean positivas, y hay que poner atención a eso. En consecuencia, tenemos un campo eléctrico aquí, debido a la carga positiva. Este punto en particular, como carga de prueba respecto a la carga negativa, va a experimentar entonces una fuerza de atracción. Y le vamos a poner M debido, bueno, hay un campo negativo ahí, debido a la carga negativa. Luego, pues, hacemos la suma, el procedimiento del paralelogramo, y llegamos a determinar entonces que hay un campo eléctrico resultante en esta dirección, que será nuestro campo eléctrico en el punto P. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y de qué depende eso? De cómo están ubicadas las cargas. Si yo invierto las cargas, sería lógico esperar que el campo eléctrico cambiara de dirección. Pero no es el caso. En nuestro modelo es este. Y lo que acabo de hacer gráficamente, pues es mi planteamiento. Ahora lo tengo que expresar a través de números y ecuaciones.
¿Qué podemos decir primero? Vectorialmente podemos decir que el campo en el punto P, ¿a qué va a ser igual? Al campo debido a la carga positiva más el campo debido producido por la carga negativa. ¿Se entiende eso? ¿Por qué lo puedo plantear así? Porque son vectores. En la generalidad, pues yo puedo sumar vectores. En el procedimiento ellos se pueden restar, pero en la generalidad los puedo sumar. Ahora, y esto de alguna manera nos lleva a establecer lo que ya habíamos visto sobre el principio de superposición. Tenemos que analizar los campos por separado y luego realizar una suma vectorial de ellos para tener el campo resultante en ese punto P. ¿Se comprende eso? Esa es la estrategia que vamos a seguir. ¿Se entiende? Bueno, creo que podemos también poner sí, no, repítelo otra vez por el chat, ¿verdad? Bien. En ese sentido, entonces, hagamos un arreglo de ángulos, porque ahí vamos a necesitar los ángulos. Este ángulo, ¿a cuál de estos ángulos será igual? Por ejemplo, este ángulo de aquí es opuesto por el vértice con este ángulo de aquí. Y si este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí, ¿cuánto vale esto? Pues este ángulo de aquí será teta. Y por simetría, este ángulo de aquí será teta. ¿Logran verlo? Sí se logra. Bien, eso es fundamental. Ahora vamos con el planteamiento. La sumatoria del campo en X es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo en eso? La sumatoria de las componentes en X, debido a los dos campos, es igual a 0. ¿Por qué? Bueno, pues como hay simetría, esta magnitud de aquí es igual a esta magnitud de aquí. El ángulo es el mismo, y si yo lo divido por componentes, llego a establecer de que esta componente en X es igual a esta componente en X aquí. Por lo tanto, son de igual magnitud y dirección contraria. En consecuencia, con base en el sistema de referencia que voy a ubicar por aquí, la sumatoria de componentes en X es igual a 0. Si se fijan ahora, he pasado de una tabla que sistematicé en la sesión anterior a resolverlo por componentes, para que ustedes vean los pros y los contras. ¿Qué hacemos ahora? Sumatoria de los campos en Y. ¿Qué observamos? Bueno, que esta magnitud es igual a esta magnitud. Y las dos van hacia abajo. En consecuencia, puedo colocar que es igual a 2 por E positivo por el coseno de teta. No sé si lo logran ver. Bueno, lo voy a expresar de la forma larga. Debido a esta, sería, bueno, debido a la componente esta, sería E más menos E más por el coseno de teta, menos E menos por el coseno de teta. Esto en consecuencia es igual a 2 a menos 2 veces E más o E menos por el coseno de teta. ¿Se entiende eso? Ingeniero, Sí, dime. ¿de dónde sale el menos primero? Este de aquí. Sí,
Eso es porque la componente va hacia abajo. ¿Sí? Ah, como los dos van hacia abajo, por eso es que llevan el signo negativo. No, este es menos y este es menos. Bueno, voy a poner más, menos este. Al final es menos 2e más, o puede ser e menos, porque tiene la misma magnitud, por el coseno del ángulo. Pero esta es la componente en y. No sé si eso te resuelve la duda. Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces tenemos esa expresión. Esa expresión. Y resulta ser que, en buena medida, esta sumatoria de componentes en y es la componente del campo en P, que vectorialmente sería menos 2e más por el coseno de teta, pero en la dirección J. Pero si me refiero a ella como la magnitud, será igual a 2 veces e más por el coseno de teta. Esta es la expresión que voy a trabajar en este momento. ¿Por qué? Porque para poder encontrar una expresión para el campo en P, tengo que conocer una expresión para el campo debido a la carga positiva y para el coseno de teta. Y luego sustituir y presentar los resultados. Por ejemplo, el campo E más, ¿a qué es igual? La magnitud. Bueno, será igual a una constante por la carga que produce el campo en ese punto, que es más Q entre la distancia que nos separa, que le podemos llamar R. R. Y ahí tendríamos ese campo ahí. ¿Qué otra cosa no hace falta? El coseno de teta. ¿A qué es igual el coseno de teta? Ah, pero ese R cuadrado. Ingeniero, Sí, dime. y ahí no nos hace falta el vector director. No, porque estoy trabajando con la magnitud. Ah, sí, sí, gracias. El coseno de teta, ¿qué expresión obtengo del coseno de teta? Ajá. Bueno, para determinar ajá. La distancia, ingeniero, del origen al punto P se puede denominar D. Esta distancia. No, del origen 0 al punto P se puede denominar D, le digo, para hacer la Bueno, computación ahí. Ah, ok. le podemos poner X. Entonces, ¿cómo determinamos el coseno? ¿Cómo podríamos determinar el coseno? Pues será el adyacente entre la distancia de la carga al punto P, o como quien dice la hipotenusa. Sería algo como de medios sobre R. Ahora lo que tengo que definir es quién es R. ¿Quién sería R? Bueno, si esta distancia de aquí es D y este es el punto medio, quiere decir que aquí tenemos de medios y aquí tenemos de medios. Por lo tanto, R vendría a ser igual a la raíz ¿de qué? De X al cuadrado más de medios al cuadrado. ¿Verdad? Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, ya podemos ir planteando que el campo en el punto P
va a ser igual a tener dos veces el campo dividido en la carga positiva o la carga negativa, 2K cubo sobre R cuadrado por el coseno de teta. ¿Pero quién es el coseno de teta? Ah, es de medios sobre R. Pero aquí R está al cuadrado, por lo tanto me quedaría X al cuadrado más, bueno, vamos a ponerlo para ir facilitando aquí, R al cuadrado. Bueno, ¿qué sería aquí? Porque la raíz cuadrada elimina el R, entonces me quedaría X al cuadrado más de medios al cuadrado. Pero ojo, porque ahí tenemos, por ahí tenemos, bueno, pues la R ya la tenía, ya la tengo aquí al cuadrado también, ¿no? Entonces hay que modificar esta. Y P sería igual a 2K sobre R, y esta R estaría al lado medio. Así es. Y aquí tendríamos X al cuadrado más de medios al cuadrado, y como está al cuadrado se va a la raíz por de medios sobre todo eso que tenemos ahí. Como ustedes pueden ver, el denominador tiene prácticamente la misma base. Por lo tanto, los exponentes los podemos sumar. Y este 2 se me va con este 2. Así que esto va a ser igual a tener KQ por D sobre X al cuadrado más de medios al cuadrado a la 3 medios. Recordando entonces de que esta K es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Verdad? Entonces aquí llegamos al cálculo de la magnitud del campo en el punto P. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? O sea que la magnitud de D, ingeniero, siempre va a ser entre las dos cargas. ¿Cómo así? Sí, lo que yo le figuraba, que si se podía llamar D del origen al punto P, pero el valor de D siempre va a ser entre las dos cargas, ¿verdad? Así como está el esquema, sí. Ah, ok. Porque esa es cuestión de referencia. Yo pude haber llamado A entre 2, no sé, distancia A. Pero así como está el esquema, la distancia entre las cargas en su línea de acción es 0. Como aquí estamos calculando el campo a partir de la bisectriz, este sería de medios y este sería de medios, por simetría. Y la suma de ellos es D. Ahora, el punto aquí, llegamos a esta expresión. En esta expresión, que dice que es igual a una constante que ya dijimos que es igual a esto, 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ya lo habíamos mencionado antes, pues es igual a 9, aproximadamente 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por coulomb cuadrado. Hay que tenerlo en cuenta. Se pueden hacer ciertas observaciones. Observe cómo la magnitud del campo es proporcional al producto de Q por D. Pero ¿quién es D? Es la distancia que separa a las cargas del dipolo. A las cargas del dipolo. Y también tenemos fracción de ella en el denominador. Entonces, podemos decir que se observa que la magnitud del campo del punto P es proporcional
al producto de la carga por la distancia que existe entre las cargas. Y eso es una propiedad del dipolo. A este producto de la carga por la distancia se le llama momento dipolar eléctrico. Y se simboliza con un perro. Se simboliza con una P. También hay que tomar en cuenta de que el momento dipolar eléctrico es un vector, ¿verdad? Es un vector que siempre va a ir de la carga negativa a la carga positiva. Es decir, si lo tuviéramos que dibujar, sería aquí. ¿Verdad? Y aquí lo que estamos determinando en cierta medida es pues, su magnitud. ¿Queda claro eso? Ese dato es importante. El momento dipolar eléctrico pues, es una propiedad del dipolo y es una magnitud vectorial y se representa siempre de la carga negativa hacia la carga positiva. Eso es importante que lo tomen en cuenta. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Bien, continuamos. Bien, continuamos. Pero yo creo que este muñequito no lo vamos a quitar del todo. Vamos a pasar aquí. Entonces, el campo en las condiciones de simetría que hemos mencionado es igual a una constante por una nueva magnitud P, que ya dijimos que es el momento dipolar eléctrico, y esto sobre x cuadrado más la distancia entre las cargas al cuadrado a las 3 medios. A las 3 medios. Y esta sería la expresión que se manejaría al respecto. Recuerde el valor de P, que es la carga por la distancia entre las cargas, la distancia D, que está entre las que separa a las cargas del dipolo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la distancia de P respecto al dipolo es mucho mayor que la distancia entre las cargas? Bueno, para aproximar, utilizaremos el desarrollo del binomio, ¿verdad? Usted sabe que las matemáticas
pues son herramientas a través del cual la física trata de modelar los fenómenos. Pero también hay situaciones como esta en las cuales no se puede ver con cierta simpleza qué pasa si la variable x es mucho mayor que la distancia de separación entre las cargas. Así que para obtener resultados un poquito más precisos, pues se hace uso de ciertas series o desarrollos, como es el caso del desarrollo del binomio, el cual establece lo siguiente. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos. El binomio es 1 más y al cuadrado. Y esto es igual a esta serie. Pero de esa serie, los términos más importantes son los primeros dos. Ya el tercer término, pues, se reduce tanto que a veces no es significativo incluirlo. Y así es como lo vamos a plantear. Tenemos entonces que el campo en el punto P va a ser igual a Kp por 1 entre x cuadrado más d media al cuadrado a la 3 medios, en donde esto que tenemos aquí es lo que podemos aproximar a través del desarrollo del binomio. Es decir, tenemos que trabajar matemáticamente para que esta expresión tome la forma del binomio y nos facilite hacer las aproximaciones que estamos buscando o los resultados que estamos buscando. ¿Se entiende eso? Obviamente que eso requiere de artificios matemáticos para darle la forma del binomio y poderlo aproximar con la serie que se plantea ahí. ¿Se entiende eso? Yo creo que ustedes en algún momento de la mate 1, 2, 3 y la matemática de la vida, pues les ha enseñado a usar artificios matemáticos para cambiar la forma de las cosas, pero no perdiendo el significado. Es decir, el resultado sigue siendo el mismo. En ese sentido, entonces, voy a desarrollar este término y después lo voy a complementar. Sería igual entonces a x entre x al cubo. ¿Pueden ver la expresión que he escrito ahí? ¿Pueden decirme si esta expresión es diferente a esto? Solamente he utilizado el denominador. Analicémoslo. Y fíjense que estamos utilizando el truco de dividir x entre x. Y hemos descompuesto el exponente 3 medios, dejando un medio adentro y 3 afuera. Ojo con eso. ¿Es igual a la expresión anterior? Sí, son equivalentes. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, ya con eso, pues, podemos ir al siguiente paso, que sería poner x factor. Fíjense que en este punto quiero ver, así, metemos la x, 1, más d medios al cuadrado, y aquí meto la x al cuadrado. Esto, pues, esto está a la 1 medio, y esto está al cubo. Ahora analicemos esta expresión. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? La x, tenemos que meter el denominador en el radical. ¿Y cómo hacemos eso? Elevándola al cuadrado, y ya estando adentro, divide a x cuadrado entre x cuadrado entre a 1, y divide y multiplica a d medios al cuadrado como 1 sobre x al cuadrado.
siempre al 1 medio de esto siempre elevado al cubo. Analicemos esa expresión. Eso es puro maquillaje matemático para poder expresar el denominador que tenemos en la expresión original del campo y al final poder utilizar el binomio, el desarrollo del binomio. ¿Es válida? Sí, ingeniero. Ahí está. Entonces, ahora la podemos expresar con unos pequeños arreglos como x1 por d al cuadrado al 1 medio y esto al cubo. Y eso al cubo. Luego de ahí, siguiendo con el desarrollo, podemos decir que puedo expresar esto como x al cubo 1 más al cuadrado y esto, vamos a ver, se equivoqué, ahora 3 metros. Y si se fijan ahí, pues ya volví a poner el exponente como estaba inicialmente. Recuerde que lo que andamos buscando es el desarrollo del binomio. Ahora que he llegado a esa expresión, la puedo introducir a mi ecuación del campo. Y por aquí la tenemos. Sería que el campo en P, la magnitud, sería igual a Kp sobre x al cubo. Y esto sería 1 más b sobre 2x al cuadrado a la menos 3 medios. A la menos 3 medios. Revisa la expresión y se va a dar cuenta que el signo negativo de 3 medios corresponde a que antes la expresión yo la había sacado del denominador y la desarrollé hasta este término. Pero cuando la subo, tiene que subir por exponente negativo. ¿Estamos claros en eso? Sí, ingeniero. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya tenemos nuestro binomio. Ya tenemos nuestro binomio. Y sería entonces que f va a ser igual a kp sobre x al cubo 1 más ny, ojo, que aquí creo que es n a la n. Ojo, esta corrección, aquí es a la n. 1 más ny, que en este caso sería menos 3 medios, por y. ¿Y quién sería de y? De a la 2x. Y esto al cuadrado. Más lo demás. Y allí están incluidos los primeros dos términos. Los primeros dos términos. En donde puede observarse que en definitiva, si x es mucho mayor que d, si x es mucho mayor que d, y más está elevado al cuadrado, pues este término tendería a 0 y solo me quedaría este término. Al cubo. Que usted lo va a encontrar más frecuente como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por p a la x cubo. A la x cubo.
Quiere decir entonces que con base a esta aproximación, si la distancia de separación del punto P respecto al punto medio entre las cargas es muy grande, entonces con un mínimo error usted puede utilizar esta expresión y calcular el campo aquí. No sé si hay preguntas sobre este desarrollo. Ese patrón, ingeniero, de la X al cubo es del cubo que ya estaba elevado, el término general, ¿vea? Aquí, Sí. cuando estamos en este 3, Ah, ¿qué estamos sí. Sí. ¿Qué sería? 3 medios, aquí sería el cubo. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Pregunta? Ingeniero, hay esto de que efectuamos donde la expresión está elevada al cubo positivo, esto lo estábamos evaluando como que si lo teníamos en el denominador, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, por eso les planteé, la expresión del campo es esta, pero tenemos que convertir el denominador a una forma que se parezca al desarrollo del binomio. Entonces, yo tomo solo el denominador y lo empiezo a desarrollar para darle la forma. Después lo metí otra vez en el denominador y lo subí. Pasó el denominador al numerador. Y eso lo puedo hacer porque todo está multiplicando, KP por esto. Creo que cuando ustedes vieron la derivada, vieron que era posible. Por ejemplo, yo puedo expresar 1 sobre x al cuadrado como x a la menos 2. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ingeniero, o sea que esa expresión se va a usar solo cuando X sea mucho mayor que la distancia entre el dipolo. Así es, con una buena aproximación te va a dar el mismo resultado. Ahora, tome en cuenta un detalle, y es que, por el caso, para moléculas, esa distancia D es pequeñísima, ¿verdad? Y si hablamos de centímetros en relación a esa distancia D en una molécula, caramba, mejor utilizo esta expresión, ¿verdad? Cuando la distancia X es muchísimo mayor que la distancia de separación entre las cargas, con una buena aproximación podemos utilizar esta expresión. Sin embargo, ustedes van a ver que en la guía de discusión se plantea un problema de un cuadrupolo, ¿verdad? En donde lo pueden resolver, ya bien sea a través de superposición, considerando el efecto de cada carga por separado, o cada par de cargas como que si fuera un dipolo. Entonces tendré que resolver para dos dipolos. Pero ojo, para llegar a la demostración que les están pidiendo, ustedes tienen que desarrollar el binomio que acabamos de hacer acá. ¿Por qué? Porque esa expresión que está ahí es el resultado de la diferencia de los dos dipolos. No sé si han visto ese problema. Es un problema que tiene 4 cargas y en su parte media, pues, a la derecha tiene un puntito donde hay que calcular el campo. Eso no lo va a poder resolver así nomás, si no es aplicando el desarrollo del binomio. Porque lo que tiene que encontrar es una pequeña diferencia de campos debido a los dos dipolos que están dibujados ahí. Así que necesita un desarrollo parecido a este. Un poco larguito, pero se puede llegar. Bien. Ingeniero, Dime. disculpe, ¿qué define o cuándo vamos a saber que X es mucho mayor que D y no solo mayor que D? Bueno, esa es la pregunta del millón. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, si comparo 1 entre 10, yo veo que solo tiene un 10% de error entre ellos. Porque es la décima parte. Si lo comparo entre 100, entonces ahí ya me parece un poco mejor porque estoy hablando de un error del 1% y hasta lo podría despreciar, ¿sí o no? Si hablo de 1 en 1000, pues el error es mucho menor y lo podría despreciar, ¿verdad? Casi siempre, pues, se dice que es mucho mayor cuando el porcentaje, el valor que comprometemos, el porcentaje es bastante pequeño. ¿Qué sé yo? Algunos podrían decir, bueno, menor del 10%. Otro puede decir, no, menor del 1%. Por ejemplo, si la distancia entre las cargas fuera de 1 centímetro y el punto está a 1 metro,
caramba, yo me fuera por la aproximación. ¿Comprendes eso? Y estaría en aquello de decir, bueno, he cometido un error, pero está dentro del 1%. Sí, pero en un enunciado nos dirían eso de que la distancia es mucho mayor o nosotros tendríamos que desde nuestro punto de vista ver si la tomamos como mucho mayor o... Porque realmente una distancia podría tomarse relativamente, lo que para alguien es muy largo, para alguien podría no serlo. Entonces, esa era mi duda. Bueno, como te digo, depende del porcentaje de error con el que quieras trabajar. No me atrevería a decirte un dato porque eso depende de cada quien. En el caso de los problemas de la guía de discusión, lo que te plantean son condiciones, si X es mucho mayor a tal. O te dice, asuma que la distancia, para una carga puntual, que la distancia de separación entre las cargas es mucho mayor que el diámetro de las esferas. Ahí te está diciendo de que consideras a las esferas como cargas puntuales, o las puedes considerar como partículas. Habrá que dar lectura al problema para poder decidir si aplicar la aproximación o desarrollar o la expresión original. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien. Bien, y si no hay preguntas sobre lo que es el dipolo, pues pasaríamos a otro tema. Bien, continuamos. Vámonos por aquí. Una pregunta. Dime. Para calcular la dirección del vector, perdón, ¿cómo sería? Del campo eléctrico en P, solamente se multiplicaría ¿cómo sería vector? No sé. No, la dirección del campo Como eléctrico magnitud. vectorialmente. Disculpe, ¿puedo repetir otra vez? O sea, el vector campo eléctrico lo determinamos como lo hemos venido haciendo, con el principio de superposición y a través de la suma vectorial. ¿Verdad? El momento dipolar eléctrico es una nueva magnitud que siempre va a ir de menos hacia más. Y es igual al producto de la carga por la distancia de separación entre ellas. ¿Verdad? Esa magnitud la van a ver más adelante, después de vacaciones, cuando traten de determinar la energía potencial en el dipolo. Bueno, el dipolo inmerso en un campo eléctrico, que ya sería otro análisis. Bien, entonces, continuamos con el tema líneas de campo. Este tema tiene que ver mucho con cómo representamos el campo eléctrico que produce una carga a través del cual puede interactuar con su entorno, con otros cuerpos o con otras cargas. Ya anteriormente habíamos planteado, a través de la expresión que habíamos encontrado, de que el campo eléctrico era igual a una constante por la carga, la distancia de separación entre ellas y un vector unitario. Y a partir de aquí podemos definir, a partir de una carga puntual positiva a conveniencia, yo podría definir que si la distancia es muy pequeña, entonces el vector iba a ser grande. Pero si la distancia es muy grande, entonces el vector iba a ser pequeño. Y así podríamos definir un espacio vectorial alrededor de la carga. Pero Michael Faraday, pues, se creó un método gráfico para poderlo representar. Y es sobre lo cual vamos a hablar en este momento.
Aquí tenemos un pequeño preámbulo sobre el tema. Es evidente, pues, que un campo eléctrico no puede visualizarse. Así que, para poder representarlo, utilizamos un método gráfico que vamos a conocer como líneas de campo eléctrico. Emitimos entonces el concepto. Bien, y aquí hacemos un pequeño ejemplo del mismo. Y llamamos a esto línea de campo. La línea de campo eléctrico. Pero repasemos un poco. Como dijimos al inicio del tema, el campo eléctrico como tal, pues es invisible a nuestra óptica. Lo que podemos ver son los efectos que este produce ante otros cuerpos. Y aunque podemos, de alguna manera, definir el campo eléctrico a través de un espacio vectorial, como ya lo explicamos también al inicio, Michael Faraday, pues, propuso un método gráfico para hacerlo. Y eso es utilizando líneas de campo, que él en su momento le llamó líneas de fuerza. Pero nosotros le vamos a llamar líneas de campo. Y así se hace actualmente. ¿Pero qué es una línea de campo eléctrico? Una línea de campo es una recta o una curva, y voy a subrayar esto, imaginaria. ¿Qué significa eso? Que no, en la realidad no existe. Es un recurso que yo estoy utilizando para representar el campo eléctrico, pero ellos no existen. ¿Verdad? Eso que les quede claro. Es un recurso para representarlo. Trazada a través de una región del espacio, de modo que es tangente a cualquier punto de este en la dirección del campo eléctrico, del vector campo eléctrico en dicho punto. Vamos a ver, ¿cómo entendemos esto? Imagínense que este es una línea de campo, cualquiera. ¿Cómo relaciona esta línea de campo con el vector campo eléctrico? En un punto. Vamos a ver, hago un punto aquí como punto 1 a través de la línea tangente. Es decir, que el vector campo eléctrico aquí será tangente. Punto 1. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera tenido aquí? Ah, bueno, entonces el vector campo eléctrico irá para allá. En 2, ¿verdad? Y así es como se relaciona el vector campo eléctrico con la línea de campo a través del cual, bueno, vamos a representarlo. No sé si entiende eso. Aquí podemos sacar varias cosas. Primero, estamos utilizando un recurso para poder representar el campo eléctrico en el espacio.
y es un método gráfico. Ese método gráfico hace uso de líneas de campo. Las líneas de campo son líneas rectas o curvas imaginarias. Imaginarias. Su único fin es representar al campo eléctrico en el espacio. Sin embargo, se relaciona con el campo eléctrico de esta manera. El campo eléctrico es tangente en un punto de la línea de campo. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende eso? Sí, ingeniero. Bien, digamos que esta es la parte sencilla. Ojo, también con la dirección del vector campo eléctrico y la dirección de la línea de campo. Ojo con eso. Bien, mencionamos entonces algunas reglas. Algunas reglas. La primera, las líneas de campo se originan en las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Ejemplo, una carga puntual positiva, ¿cómo la represento? A través de líneas de campo. Siendo una carga puntual, las líneas tienen que representarse saliendo de ellas. ¿Y de qué forma? De forma radial. Es decir, a partir de su centro hacia el exterior. Así que yo podría hacer algo así. En una carga puntual positiva. ¿Qué hay de la negativa? Al revés, las líneas de campo entran a las cargas negativas. Y fíjese que en cierta medida hay cierta proporcionalidad en cuanto al número de líneas y la intensidad de campo eléctrico. Entre mayor número de líneas de campo tengamos, el campo eléctrico, gráficamente puede observarse que el campo eléctrico es más intenso. Y entre menos líneas de campo usemos para representar el campo eléctrico, menos intenso será. Pero esto es fundamental. Las líneas de campo salen de las cargas positivas y entran en las cargas, y en las cargas negativas entran, ¿verdad? Vamos a ver la segunda regla. Segunda regla. Las líneas de campo dan la dirección del vector campo eléctrico en cualquier punto. ¿Cómo? A través de la relación de la tangencia por la línea de campo. Así, para el caso del dipolo eléctrico, veamos qué sucede.
Dibujo un dipolo eléctrico. ¿Qué era un dipolo eléctrico? Eran dos cargas de igual magnitud, signos opuestos, separadas a una distancia. Es lo que vemos. Y establecemos, con base en la primera regla, la dirección de la línea de campo. ¿Cómo se plantea? Van de las cargas positivas a las cargas negativas. Por lo tanto, iría de aquí para acá. Iría de aquí para acá. ¿Logra comprenderse eso? Las líneas van de la carga positiva a la carga negativa. ¿Pero qué hay sobre el dipolo eléctrico? Bueno, en el ejemplo que desarrollamos, en el punto medio, puedo establecer un punto P. Y me podría interesar ahí saber cuál es la dirección del campo eléctrico. ¿Y cómo la determino? ¿Cómo la determino? Tengo la información de las líneas de campo. Se ha expresado por acá que la relación entre ellos es una recta tangente al punto de la línea de campo. En ese sentido, entonces, yo podría decir que trazando una línea tangente aquí, el vector campo eléctrico iría en esa dirección. Iría en esa dirección. ¿Se comprende eso? Y si usted de casualidad no lo cree, puede hacer el desarrollo vectorial. La línea de acción, esta línea de acción, y podemos establecer este es positivo y este es positiva, el vector va para allá, debido a la carga positiva, y esta es negativa, el vector va para acá, debido a la carga negativa. Hago la suma vectorial y aquí tenemos el vector campo eléctrico en la dirección señalada, que coincide entonces, más o menos, de acuerdo al dibujo, con la recta tangente al punto de la línea de campo. ¿Se entiende eso? Sí, ingeniero. Así, por ejemplo, si yo le dijera, ¿hacia dónde va el vector campo eléctrico en este punto 2? ¿Hacia dónde va? Hacia abajo iría, a la derecha. Oblicuo hacia el, iría para acá. Sacando la tangente, iría para acá. ¿A dónde la podría sacar aquí? Pues? ¿Ves? La misma historia. Pero recuerde de que el largo del vector es proporcional a la distancia de la carga en cuestión. Hay que tener ese detalle, pero como lo estamos haciendo cualitativamente, solo estableciendo la dirección, sería de esa manera. Sería de esa manera. Bien, ¿no hay preguntas sobre eso? Veamos la tercera regla. Tres.
Bien, aquí tenemos la regla 3. Las líneas de campo se trazan de modo que el número de líneas por unidad de área de sección transversal, es decir, las líneas atraviesan la sección de modo perpendicular al campo, son proporcionales a la magnitud del campo eléctrico. ¿Cómo es este ejemplo más o menos? Bueno, ejemplo. ¿Cómo vamos a plantear así? Punto 1 y punto 2. Imagínense que en este punto yo trazo una pequeña superficie para cuantificar el campo eléctrico. Esta misma superficie la traslado hacia acá y luego determinar de que en el punto 2, en la superficie 2, por ejemplo, pasan 1, 2, 3 líneas. Así que en la sección 2, en la sección 1, pasan 1, 2, 3, 4, 5 líneas. En la sección 2 pasan 1, 2, 3 líneas. ¿En cuál de los dos puntos es más intenso el campo eléctrico? ¿En cuál de los dos puntos es más intenso el campo eléctrico? En el punto 1, ingeniero. En el punto 1, correcto. ¿Por qué? Porque el espacio es representado por una mayor densidad de líneas de campo. Entonces, la regla 3 hace referencia a que cuando vamos a representar un campo eléctrico, entre más líneas usemos para representarlo, estamos diciendo gráficamente que es más intenso. Es más intenso. Por ejemplo, aprovechar estos dibujos. ¿En cuál de estas dos cargas puntuales que he dibujado ahí es más intenso el campo eléctrico? En ambos casos sería el mismo, ¿no? Bueno, en la magnitud sería el mismo. Es proporcional a la magnitud. ¿Por qué? Porque aquí tiene tantas líneas de campo representando el espacio como líneas entrando a este espacio. ¿Verdad? Sería igual de intenso la magnitud. ¿Verdad? No sé si hay preguntas al respecto. Ahí solamente en esa, en la regla 2, ingeniero. Bien. Solamente el momento dipolar es que iría del lado negativo al positivo, ¿verdad? Sí, pero como parte de un dipolo. Ajá. Ah, ok. Acuérdate que ese es un modelo que sirve para representar algunas moléculas. Ah, ok. Por ejemplo, bueno, si nos queda tiempo, al final te hago un pequeño desarrollo de lo que vendría a ser el análisis de la molécula del agua. Pero así, al estilo sencillo. Ok. A menos que te imagines. Así que vamos a procedernos un poco con eso. Gracias. Entonces, vamos a ver una pequeña nota. Sería es que las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. Nunca se cruzan. Bien, ¿alguien de ustedes ha leído algo sobre eso? ¿Por qué las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan? Por ejemplo, en este ejemplo, ustedes ven que las líneas van algo a la par, pero ninguna hace esto. Ninguna hace esto. ¿Por qué?
Bueno, una posible respuesta podría ser de que hay que pensar que en cada punto del espacio donde yo quiera conocer el campo eléctrico existe solo una, nada más que una, resultante. Y bajo ese criterio, si yo dibujo líneas que se cruzan, quiere decir que por cada punto habría más de una resultante, y eso no es posible. Eso no es posible. Así que cuando ustedes dibujen líneas de campo eléctrico, estas nunca se deben de cruzar. Veamos ejemplo de estas líneas de campo. Cargas puntuales diferentes. Tendríamos entonces una carga positiva y una carga negativa. ¿Qué tendríamos ahí? Las líneas de campo van de la positiva a la negativa. En la carga negativa, las líneas de campo entran. Y en las positivas, salen. Entonces tendríamos un esquema más o menos de esa manera. Pero también considere que dos cargas de diferentes signos experimentan atracción, fuerzas de atracción. ¿Qué pasa entonces ahora con cargas puntuales iguales? En el caso de cargas positivas, ¿cómo las dibujaríamos? Si ahí lo que tenemos es una repulsión entre ellos. Entonces, si las cargas son iguales, vamos a tener un esquema bastante simétrico en el punto medio, a la mitad de la distancia de separación entre ellas. Yo podría dibujar una línea para acá, otra línea para acá. Y así, ¿verdad? Serían cargas que se oponen. Que se oponen. Ahora, para ir terminando este tema, hay muchas otras cosas que decir, pero vamos a quedar en este punto con este ejemplo. Imagínense que tengo tres cargas y me la describen con base a la siguiente distribución de líneas de campo. Y denomino F1, 2, y a este le digo que es 3. Bien. Con base a este esquema, ¿qué signo tiene la carga 1? La carga puntual 1. Positivo. Positivo. Es correcto, pero ¿por qué? Las líneas de campo salen de la carga. Todas, ¿verdad? Todas salen positivas. ¿Y esta qué signo es? Es negativa. Negativa. ¿Y esta en consecuencia? Positiva. ¿Perdón? Positiva. 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 Ahora, ¿cuál de todas las cargas es más intensa?
Y eso lo hago con base al error de dibujo que puse ahí. ¿Cuál de las tres cargas es más intensa? La 2. ¿Por qué? La negativa. ¿Por qué? Porque es la que tiene más líneas de campo. Oh, aquí ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9. ¿Y esta cuántas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tiene 10. Y esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces, en teoría, así como lo he dibujado, pues la carga negativa tendría un campo eléctrico una más intenso, ¿verdad? Según la normativa que hemos explicado. Bien, no sé si hay preguntas al respecto. No sé si hay preguntas al respecto de este tema, de la línea de campo. Entonces, recapitulando un poco, las líneas de campo son un recurso que introdujo Michael Faraday para representar los campos eléctricos. ¿Por qué? Porque estos no son visibles ante el ojo humano, pero sí son perceptibles a través de los efectos que producen fuerzas de atracción, fuerzas de repulsión. Pero para poderlos representar se necesitan de ciertas reglas. La primera es que las líneas de campo nunca se cruzan bajo el precepto de que cada punto en el espacio solo tiene una fuerza resultante. Segundo, las líneas de campo se dibujan saliendo de las cargas positivas y entrando a las cargas negativas. Y tercero, el número de líneas que dibujemos saliendo o entrando a las cargas en cierta medida es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. Eso podemos establecer como conclusión en cuanto a lo que es el tema. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario para ir cerrando ya la sesión. Todo clarísimo. Gracias. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, entonces el tema del campo eléctrico pues, no es un tema complicado. Todo se basa en entender el fenómeno y a partir de ahí describir. ¿Por qué decir que dos cargas positivas se repelen? Porque el fenómeno en la vida real así lo expresa, así se evidencia, ¿verdad? ¿De dónde surge la figura del campo eléctrico? Por ese algo que generan las cargas a su alrededor, a través del cual pueden interactuar con su medio para lograr la neutralidad. ¿Cuál es el estado normal de los cuerpos en naturaleza? Estado eléctricamente neutro y en equilibrio mecánico, en la medida de lo posible. Y así puede usted ir razonando cada una de las cosas de las que hemos hablado. Bien, eso es lo que les traía. Gracias por su atención y será hasta la próxima.